Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por conectarse y por vincularse a esta nueva convocatoria que hacemos desde el CREA Sudoeste. Mi nombre es Mariano D'Amore, soy coordinador de la Comisión de Ganadería y hoy les vamos a presentar a través de Federico Moreira, que es el líder del GEASO Ganadero. El GEASO es el Grupo de Experimentación Agropecuaria del Sudoeste. Los avances y resultados de la última campaña 21-22 en todas las líneas de trabajo que se han desarrollado durante este año. Bueno, Federico, cuando quieras puedes iniciar con tu presentación. Bueno, gracias Mariano. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí me ven? Perfecto, Fede. Sí, Mariano, por ¿Sí? favor. Bien. ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, Fede, está Perfecto. ok. Bien, genial. Bueno, buenas tardes. Vamos a, como les decía Mariano, vamos a meternos un poquito más de lleno en los resultados de algunas líneas de laburo que estuvimos haciendo durante la campaña 21-22. Hay un par de líneas de trabajo, por supuesto, que no van a estar porque son de más larga duración, pero 4 de las 6 líneas las vamos a poder explorar un poquito mejor. Espero que terminemos bien el día después del arranque futbolísticamente complicado de este día. No sé si corre ahí. Ahí está, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a entrar un poquito más en detalle en el resultado de lo que básicamente vimos en la gira ganadera en 2022. Y vamos a arrancar con avena, ¿sí? ¿Y por qué con avena? Como ustedes saben, avena es el verdeo de invierno más importante a nivel nacional. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas oficiales, ¿sí? En las últimas campañas con prácticamente rozando con altibajos el 1,5 millones de hectáreas, ¿sí? Esto es de gran magnitud. Tengan en cuenta que una cebada cervecera, por ejemplo, que es un cultivo importante, ocupa una superficie de 1.200.000 hectáreas, así que realmente es un cultivo muy importante. ¿Y por qué avena? Básicamente porque como recurso forrajero a nivel nacional solo el 19% de la superficie sembrada se cosecha. Quiere decir que el porcentaje restante básicamente es utilizado como un recurso para pastoreo directo y otras reservas, por ejemplo, ¿no? y además de la cosecha de grano. Pero básicamente es un recurso utilizado como verdeo de invierno en los sistemas ganaderos de Argentina. Este cultivo tiene dos problemas sanitarios. Uno es roya de la hoja, ¿sí? Que es un hongo que afecta durante el otoño y durante la primavera al cultivo, y el pulgón verde que afecta a este cultivo durante los estadios iniciales principalmente, ¿sí? Para poner evaluar, digamos, qué pasa con avena, propusimos el año pasado evaluar desde la base del cultivo, es decir, la semilla, qué pasa si empezamos a incorporar tecnología a este cultivo, ¿sí? Tecnología que para ello
realizamos ensayos experimentales, ¿sí? En distintas zonas, en distintos grupos CREA. Básicamente hicimos ensayos en 3 localidades, Olavarría, San Eloy y La Prida, ¿sí? En el campo El Olvido, San Joaquín y Tres Cardos, ¿sí? Fechas de siembra en Olavarría el 11 de marzo, 10 de marzo en San Joaquín, que es San Eloy, y 17 de febrero en Tres Cardos, ¿sí? Como les decía, tenemos a la avena como eje de esta línea de trabajo, ¿sí? Sobre la cual aplicamos tecnología. ¿Qué tecnología? Bueno, en principio, por supuesto, como en todos los ensayos, tenemos un tratamiento que es testigo, ¿sí? Que no lleva nada en la semilla. Por otro lado, utilizamos un curasemilla común, ¿sí? Ahora les voy a decir qué significa curasemilla común. Un curasemilla mezcla premium, ¿sí? Allá algo más sofisticado. Un curasemilla que solo aporta un insecticida. Un bioestimulante, ¿sí? Como saben, hay un avance de productos biológicos en todos los cultivos y quisimos ver qué pasa con el bioestimulante en la semilla de avena. Y un fungicida foliar, ¿sí? Un fungicida tradicional de los que se utilizan en trigo o cebada. También de buena categoría con una mezcla triple, ¿sí? El objetivo de este ensayo fue ver qué pasa, cómo afecta esta tecnología en la productividad de avena, ver si tengo algún beneficio al utilizar esta tecnología en la semilla, ¿sí? E indirectamente ver qué pasa con plantas por metro cuadrado, es decir, estos productos afectan las plantas por metro cuadrado de avena que tengo en el campo o no, ¿sí? Y también los días de protección, ¿sí? ¿Cuánto me protege el insecticida? ¿Cuántos días me protege el insecticida del pulgón o el curasemilla que tiene insecticida en su formulación? ¿Y cuántos días me protege también el curasemilla que tiene fungicida? ¿Cuántos días me protege de la roya de la hoja? Bueno, estos son los productos, no me voy a detener mucho en esto, pero lo que llamamos fungicida foliar es Orquesta Ultra, ¿sí? Una mezcla triple que tiene carboxamida, ¿sí? Un fungicida de los más completos del mercado. El bioestimulante se llama Vitagrow TS, de la empresa Rizobacter. También de Rizobacter utilizamos Compinche, que es el curasemilla común, Tenacious SX, que es el curasemilla premium, que ya tiene una mezcla más compleja, que incluye insecticida, y imidacloprid, que es el insecticida solo, ¿sí? Que no tiene ningún otro principio activo en su formulación. Entonces vamos a ir derecho a los resultados para no perder tiempo. Vemos, les muestro en los 3 gráficos, en verde Tres Cardos, en naranja El Olvido y en azul San Joaquín, ¿sí? Lo que evaluamos acá es, para los distintos tratamientos, ver qué ocurre con el coeficiente de logro, ¿sí? Vemos que no encontramos diferencias significativas para esta variable, si esta variable la hicimos sobre 6 lecturas, ¿sí? Y la avena que utilizamos para estos ensayos es Florencia Inta, que justamente tiene algunos problemas con los dos flagelos, digamos, tanto con roya como con pulgón verde, ¿sí? No encontramos diferencias significativas en esta variable, y las plantas objetivos eran 240 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Esto ya es un primer dato, es decir, al no encontrar diferencia entre testigo y cualquier otro tratamiento, ya es un buen dato, quiere decir que no me está afectando el poder germinativo, no estoy poniendo en desventaja el tratamiento, ¿sí? Tengo siempre la misma cantidad de plantas. Entonces, ¿tengo alguna ventaja más respecto al uso de esta tecnología? Bueno, vemos en el primer corte. ¿Por qué el primer corte? Porque básicamente yo espero un efecto de estos productos en los primeros 45 días, ¿sí? Espero un efecto hasta el primer pastoreo, desde que emerge el cultivo, ¿sí? Entonces, con el mismo razonamiento, vemos todos los tratamientos en Tres Cardos, testigo, Compinche, Tenacious, Orquesta, Vitagrow y Imidacloprid, ¿sí? Con diferencias significativas entre tratamientos. Me voy a correr la barra acá porque no alcanzo a ver bien. Con diferencias significativas en tratamientos, ¿sí? al primer corte, con una diferencia bien marcada para imidacloprid, ¿sí? El insecticida solo, con 2.000 kilos de materia seca versus el testigo de 1.260 kilos, por ejemplo, ¿sí? Letras iguales no tienen diferencias significativas entre sí.
entre tratamientos, ¿no? ¿Qué pasó en el olvido? En el olvido, el tratamiento que se separó del resto significativamente fue con pinche, con 1.300 kilos, y le sigue Orquesta y Vitagrow, ¿sí? Fíjense Vitagrow, que nosotros es un biológico, un bioestimulante que nosotros incorporamos como una curiosidad, casi, sabiendo que no tiene un efecto fungicida o un efecto insecticida. Fíjense el aporte que hace de materia seca en el primer aprovechamiento. Y por último, acá abajo tenemos lo que ocurrió en el primer corte en San Joaquín, ¿sí? En San Joaquín, con pinche también vuelve a destacarse, con 3.166 kilos versus el testigo del 2.252 kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? Entonces, segundo dato importante, arrancamos con la misma cantidad de plantas y los tratamientos, la tecnología, independientemente de qué sea, cualquier tecnología que utilice ya me produce un efecto significativo sobre la producción de materia seca, ¿sí? De distintas magnitudes, pero un beneficio en pasto, ¿sí? Y las diferencias son significativas, lo cual no es menor. Ahora bien, ¿sí? Ahí pasa. Si resumimos esto en una tabla, podemos ver para el primer corte que tenemos todos los tratamientos en la barría, con sus respectivos primeros cortes, ¿sí? Valores de primeros cortes, las respuestas en kilos de materia seca por hectárea, esto es la diferencia entre cada tratamiento y el testigo. Lo mismo para la Prida, lo mismo para Coronel Suárez, ¿sí? Si esto determinamos la respuesta promedio para los tres ambientes, para todos los tratamientos, tenemos, y los ordené de mayor a menor, tenemos que, versus el testigo, con pinche e imidacloprid, por ejemplo, es decir, el curasemilla común, el insecticida solo, aportan entre 500 y 600 kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? Realmente es una respuesta muy interesante, ¿sí? No he visto datos que analicen esta interacción, ¿sí? Por supuesto, después sigue Tenacious, Vitagrow, el bioestimulante, con 400, 427 kilos de materia seca por hectárea, y Orquesta Ultra al final. Orquesta Ultra está aplicado entrado en el macollaje, como para tener follaje, ¿no? Que el producto entre, ¿sí? Y se ve en desventaja frente a los otros tratamientos. Y acá le puse, como para que tengan en cuenta, cuál es el costo que tiene cada uno de estos tratamientos. ¿Sí? No sé si ven la flecha, pero les marco aquí, por ejemplo, los que más respuesta promedio nos dieron, están entre 5 y 2 dólares, ¿sí? Realmente un costo muy bajo. Tenacio ya a escala a 15 dólares, Vitagrow a 10 dólares, y Orquesta Ultra ya es casi prohibitivo, ¿sí? Pero bueno, queríamos probarlo. Y también queríamos probar si mejoraba el efecto fungicida foliar versus el pastoreo, que vendría a ser el testigo, ¿sí? Realmente lo mejora, pero muy, muy poco respecto a los otros tratamientos. Todo esto se hizo con 4 repeticiones, ¿sí? Otro dato importante que les quería remarcar, más allá de la respuesta, es cuántos días de protección vimos, ¿sí? En el caso de los curasemillas, frente a Roya, es decir, con pinche, Tenacious, aproximadamente 25 días de protección vimos efectivos. A partir de los 25 días, la Roya empieza a avanzar, ¿sí? Normalmente. En los otros tratamientos, por supuesto, afortunadamente no para el productor, pero sí para nuestros ensayos, tuvimos Roya desde el inicio y pulgón verde desde el inicio en los 3 ambientes. Después se fueron cambiando las condiciones en cada ambiente y prevaleció uno u otro, pero de entrada estuvieron las dos problemáticas presentes y pudimos determinar esto, 25 días de protección, que no es poco, ¿sí? Considerando que solo nos quedan unos 20 días para el primer pastoreo. Lo otro es la protección de la insecticida pulgón verde, que
en promedio, vimos que este insecticida, ya sea de la mezcla que tiene Tenacious y el producto imidacloprid, que es solo insecticida, nos cubrió unos 35 días desde la emergencia del cultivo, ¿sí? Es decir, que si yo utilizando estas tecnologías que no tienen un alto costo, que sí vemos que a priori parecen tener un buen impacto sobre la producción de materia seca, me permiten desde el arranque del cultivo tener hasta el primer pastoreo una protección muy buena. Muy buena, al menos en las condiciones bajo las cuales exploramos este año, ¿no? Avanzo. Ahora bien, este es el efecto inmediato, al primer corte, ¿sí? Respuesta promedio, 413 de todos los tratamientos. Vamos con el resto de la película, ¿sí? Porque, es decir, yo arranco un cultivo, que cualquier tecnología que ponga no tengo diferencias en plantas, entonces, por lo tanto, arranco con la misma cantidad de plantas, pero al aplicar la tecnología, cada planta, ¿sí?, se comporta de otra manera, ¿sí? Es decir, las plantas arrancan fuertes, arrancan protegidas, y eso impacta, como les decía, en el primer corte, pero después impacta en el segundo aprovechamiento, ¿sí? Porque yo vuelvo sobre la misma parcela a hacer las evaluaciones y encuentro plantas, ¿sí?, y un cultivo con buen desarrollo respecto al testigo, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en 3 cardos, yo saqué, en este caso, el campo del olvido, después les cuento por qué, pero lo dejamos afuera del experimento, solo evaluamos el primer corte. En 3 cardos, en la prida, ¿sí?, fíjense, diferencias significativas entre tratamientos para lo que es la barra gris, que es el acumulado total, ¿sí? Acá pueden ver la marcha para cada tratamiento de la evolución de producción de pasto, y acá pueden ver al final, hicimos una nova para ver las diferencias entre tratamientos. Entonces, fíjense que tenemos el testigo, ¿sí?, que arrancaba mal, termina con 8.000 kilos de materia seca por hectárea, sí, es un volumen grande de pasto, no vamos a decir que no. Puede haber algo de sobreestimación por el tamaño de la muestra tomada. Realmente fue una campaña muy buena en la prida para lo que fue verdeos de invierno. Pero fíjense qué pasa con los tratamientos, ¿sí? Con pinche, a ver si me anda la flechita, con pinche ya le saca 500 kilos al tratamiento testigo, orquesta le saca 1.000 kilos, y así sucesivamente, hasta Vitago. Fíjense el efecto del bioestimulante, que parece prolongarse más allá del primer aprovechamiento, ¿sí? Y con una diferencia notable respecto al testigo. ¿Qué pasó en San Joaquín? Con menos cortes. En Ricardo pudimos hacer 4 cortes, en San Joaquín hicimos 2 cortes. Pasa algo parecido, ¿sí? Si bien las diferencias, en este caso, como ven el valor P acá, no hay diferencias significativas, ¿sí?, por la dispersión de los datos, vemos que la tendencia es similar, ¿sí? El tratamiento orquesta ultra con el testigo, ¿sí?, son los más desfavorecidos, y en la medida que incorporamos el insecticida, el curasemilla común, el bioestimulante y el curasemilla premium, realmente logramos una escalada en la producción de pasto acumulada. Así me avanza. Bien, ahí. Entonces, resumiendo las respuestas, ¿sí?, pero ahora no solamente viendo el primer corte, sino viendo toda la película del verdeo de invierno de Florencia en estos 2 ambientes, vemos que hay respuestas realmente muy, muy importantes al final de toda la estación de crecimiento, ¿sí? Como les decía, en la prida un año excepcional, con hasta 3.200 kilos de respuesta. En el caso de Coronel Suárez, hasta 900 kilos de respuesta, ¿sí? Acá lo mismo, calculé la respuesta promedio y los ordené de mayor a menor, ¿sí? Básicamente, el curasemilla premium, Tenacious, Imidacloprid, fíjense, tienen respuestas promedios por encima del promedio total, ¿sí?, con realmente muy interesantes para evaluar. Les recuerdo acá los valores de cada tecnología, ¿no? Acá, a mitad de campaña, Fran Raimondi había hecho un cálculo con solo 2 cortes para el campo 3 cardos, de cómo veníamos, teníamos el acumulado en 2 cortes,
las diferencias, la respuesta versus el testigo, en porcentaje, la tasa de conversión para estimar kilos de carne, y básicamente, para no aburrirlos con esto, veíamos los costos que le mencionaba, pero también en el margen bruto que nos dejaba cada estrategia, cada tecnología, ¿sí? Realmente había estrategias con muy bajo costo que nos devolvían una muy buena cantidad de dólares, digamos, en el margen bruto respecto al testigo. Y esto era solo a mitad de campaña. Entonces, primer línea de trabajo, ¿sí? Cuando hacemos planificación en avena, no voy a generalizar porque muchos de ustedes son muy profesionales al hacer periodos de invierno, pero esto lo veo a diario, ¿sí? Cuando vamos a planificar avena y vamos a elegir una genética, tratamos de que sea de las nuevas, ¿sí? Esa es un poco lo primordial. La densidad, 100 kilos por hectárea. Esto es una receta, casi una receta, ¿sí? Tema de consulta constante, 100 kilos por hectárea, independientemente del peso de semilla, del peso de mi semilla, ¿sí? Terápicos de semilla normalmente no usamos, herbicidas poco y nada, obviamente esto está atado a la rentabilidad del cultivo, ¿no? Respecto a un maíz, respecto a un trigo, respecto a una cebada, pero realmente usamos poca tecnología. Fungicidas foliares, a menos que se me prenda fuego, no utilizo nada. Y la fertilización, tranqui, ¿sí? 40, 50 kilos de DAP, 50 kilos de mezcla puede ser también, y algo de urea, macollaje como para arrancar, y después más o menos que se arregle, ¿sí? Entonces, con esta información creemos que tenemos que parecernos más a la planificación en el cultivo agrícola, ¿sí? Genética, bueno, genética, hay muy buena genética en avenas, ¿sí? Hay genética resistente a roya, por supuesto, pero lo que vemos es que al cabo de 3-4 años esta resistencia se quiebra, entonces tenemos que tener algo de tecnología que nos ayude a mantener el potencial genético de la semilla, que hay muy buenas variedades. La densidad, por supuesto, en el cultivo agrícola ya estamos haciendo variables, en el invernadero no hacemos nada. En el cultivo agrícola sí utilizamos todo tipo de terápicos, herbicidas preemergentes, postemergentes, fungicidas foliares, fertilización de base, alboleo, foliar, y todo eso variable también, ¿sí? Entonces, el año que viene, ¿sí? Vamos a hacer un segundo año de evaluación y de validación de esta información que generamos, ¿sí? Pero realmente con las respuestas que aquí vemos, creemos que tendría sentido comenzar a incorporar tecnología en el cultivo de avena, y más aún tendríamos que de a poco pensar en los cultivos forrajeros como si fuésemos un agricultor, ¿sí? Incorporando en la medida de, haciendo números por supuesto, pero en la medida de lo posible ir incorporando, fíjense, esta tecnología de bajo costo en semilla, el impacto que tiene en los cultivos, ¿sí? Pero no solamente vivimos de avena, sino que hay otras especies, y en eso consiste la segunda línea de laburo que planteamos el año pasado: avena, cebada, triticale, centeno, no tan usado en la zona nuestra, sí más en la zona semiárida y más para la zona de la Pampa, ryegrass y vicia villosa, y todos componentes de la cadena forrajera que están presentes y que nos propusimos evaluar eligiendo en casi todas las especies, 2 cultivares por especie, ¿sí? Una especie, un cultivar más antiguo, por así decirlo, y un cultivar más nuevo, ¿sí? Ver si había diferencias en ese sentido. Y diseñamos este experimento, ¿sí? Donde evaluamos 2 cebadas forrajeras, Alicia Huilén de ciclo corto, 2 centenos, Don José y Emilio, Don José de ciclo intermedio y Emilio de ciclo largo, 2 triticales, Ona y Concord, ambos de ciclo largo. En el caso de Concord lo evaluamos en 2 ambientes. Bisonte y Sancho, 2 reygrases anuales, también de ciclo largo. Elizabeth, Inta, una avena de ciclo largo, esta se evaluó en un solo ambiente. Y Sofía, ¿sí? Como en segunda opción más nueva, de ciclo intermedio largo. Y finalmente evaluamos la mezcla Sofía más Vicia villosa Ascazul, ¿sí? Con la expectativa de prolongar el ciclo y la estación de crecimiento del verdeo, ¿sí? El objetivo fue evaluar la productividad en kilos de materia seca por hectárea y, por supuesto, también calidad, ver qué pasa con la calidad. Para esto
planteamos ensayos, ¿sí? En franjas, con repeticiones, en 3 ambientes, los mismos 3 ambientes en los que evaluamos la tecnología en avena, ¿sí? El Olvido, San Joaquín y Tres Cardos, en Olavarría, San Eloy y La Prida. Misma fecha de siembra, y el objetivo fue lograr unas 220 plantas, ¿sí? El experimento se veía más o menos así. Acá pueden ver triticales de ciclo largo, la avena Sofía de ciclo intermedio largo, y la cebada forrajera con su color característico bien diferente, ¿sí? Y evaluamos ya de entrada en los resultados, perdón, ¿qué me pasa? Podemos ver, en principio, ¿sí? En Tres Cardos, como les decía, al igual que en avena, en cereales de invierno hicimos 4 cortes, ¿sí? En el primer corte, que es la barra naranja, naranja clarito, por así decirlo, vemos que hay materiales que por supuesto se destacan por su precocidad. En el caso de la cebada Alicia, la cebada Huilén, ¿sí? Luego merman su producción, y ya al final, a la salida del invierno, retoman con fuerza el rebrote, ¿sí? También se pueden ver diferencias en lo que es ciclos largos, ¿no? Bisonte, Reigras, Elizabeth, Avena, Ona, Triticales, Sancho, Reigras, ¿sí? Y sorprendentemente, Avena Sofía Inta, con muy buena producción. Digo sorprendentemente porque es un ciclo intermedio, realmente no esperaría un aporte inicial mucho más grande que los ciclos cortos, pero realmente así fue, ¿sí? Una producción muy veloz en los primeros aprovechamientos, y también un aporte muy bueno cuando lo mezclábamos con la vicia. Ya en el tercer y cuarto corte, por supuesto, empieza a haber aportes interesantes de lo que es Sancho, de lo que es Bisonte, ¿sí? También de lo que es Ona, en la salida del invierno, ciclo largo destacándose, pero sigue sosteniéndose la buena producción de Sofía Sola y Sofía más Vicias Cazú. Si analizamos estadísticamente el acumulado, acá podemos ver que encontramos diferencias significativas en el volumen total de producción de forraje, destacándose, como les mencionaba, Sofía Sola, con 12.800 kilos de materia seca, Ona, Triticale Ona, ¿sí? Sofía más Ascasubi, Emilio haciendo un aporte. Emilio es un centeno de ciclo largo, ¿sí? Que en los últimos aprovechamientos realmente ya estaba encañado. En los últimos 2 cortes, les diría, ya tenía mucha caña, la calidad sí lo acusa, pero termina siendo una cantidad de materia seca importante, ¿sí? Pero para tener en cuenta, por supuesto, fíjense, Elizabeth, Sofía, Ona y Sofía Sola, con los mejores volúmenes acumulados de forraje, y estadísticamente, en algunos casos, separados de Alicia, Don José, Bisonte y demás. Yo sé que debe estar Santi Pisonero escuchando, y Nacho Ducós me van a decir, faltaba un aprovechamiento más para arreglar. Sí, es verdad. Pero había que cerrar el lote para la gruesa. Posiblemente con un aprovechamiento más, tanto Sancho como Bisonte hubiesen subido varios escalones. Aquí podemos ver el primer corte. Les decía que dimos de baja el ensayo del Olvido, pero solo utilizamos el primer corte, como que era lo que estábamos seguros que estaba bien. Ahora les cuento por qué. Vemos en los primeros cortes, por supuesto, Bisonte, Sancho, ciclos largos, aportando poco al primer corte, y fíjense, Sofía Masascasubi, Sofía Sola, y Don José, el centeno de ciclo intermedio más productivo del país, haciendo un aporte muy sostenido, con más de 2.000 kilos de materia seca. Pero fíjense, los materiales más o menos se repiten, con muy buenas producciones iniciales, ¿sí? Y acá vemos que Alicia y Huilén, que son de ciclos cortos, no se destacan tanto, no superan la barrera de los 1.000 kilos de materia seca. Esto es porque en el campo donde hicimos, teníamos
bueno, esto nos dimos cuenta después, ¿no? Se ve que el campo del vecino había unas cuantas vizcachas, entonces acá pueden ver la diferencia entre una cebada y una avena, ¿sí? Realmente a la cebada no la perdonaron las vizcachas, a la avena sí. Así que si alguno quiere hacer una tesis de alimentación de vizcacha, tiene que arrancar por avena, ¿sí? Pero quería mostrarles el primer corte, más allá de este inconveniente que nos obligó a cerrar el ensayo. Ahora, volviendo a los ensayos completos, San Joaquín, ¿sí? En San Eloy, vemos comportamientos similares, los materiales de ciclo largo, bisonte, ona, Sancho, ¿sí? Con producciones regulares, iniciales, muy buenas, pero menores que Sofía, Sofía Masascasubi, Don José, y acá sí Huilén funcionando como tiene que funcionar, ¿sí? Después merma su crecimiento, ¿sí? Pero siguen aumentando Sofía, Emilio, Sofía Masascasubi y Don José siguen haciendo aportes. Por supuesto, Don José, como les decía en el caso de Tres Cardos, ya encañado, con mala calidad, ¿sí? Con espigas, muchas veces esto hace que el animal no lo prefiera, si no lo coma, ¿sí? Entonces, analizando el acumulado, tuvimos rendimientos desde 3.400 hasta casi 6.000 kilos de materia seca, ¿sí? Y más o menos la película es similar, ¿sí? Y acá también con diferencias estadísticamente significativas. Si hacemos un resumen total de lo que pasó en las tres localidades y ordenamos el promedio de mayor a menor, vemos que por encima del promedio general, que fue de 4.700 kilos, se destacan Emilio, Sofía Masascasubi, Inta, Don José, Ona y Sofía. ¿Sí? Si sacamos a Olavarría de esta ecuación, más o menos son los mismos materiales, ¿sí? Materiales de ciclo largo que se mantienen durante mucho tiempo, durante toda la estación de crecimiento en estado vegetativo. Y esto es importante porque al momento de armar la cadena forrajera, ¿sí? Tenemos que ir combinando, ¿sí? No hay mejores ni peores, sino que tenemos que tener conocimiento de estos materiales para poder combinarlos adecuadamente. El año que viene vamos a hacer un segundo año de evaluación, tanto de especies como de cultivares, y como les decía, en la planificación de la cadena forrajera es importante tener en cuenta no solamente los cultivares más productivos, que se lo estoy marcando ahí, sino cultivares que tienen ciclos diferentes y que me pueden ayudar, como puede ser una cebada forrajera, que me pueden ayudar al inicio de la cadena si es que no vengo de las pasturas, ¿sí? Con esta misma base de materiales, de verdeos de invierno, ¿tengo bien con el tiempo, Mariano? Sí, más o menos. Sí, perfecto, Fede. Hay un par de preguntitas. ¿Querés contestarlas ahora o al final todas juntas, como vos quieras? No, vamos al final, ¿sí? Si no les molesta, Dale, vamos al dale. final. Perfecto. Así no pierdo la energía ahora. Dale, dale. Con esta misma estructura, ¿sí? Les decía, de verdeos de invierno, de especies y cultivares, fuimos a hacer boleo con Altina sobre maíz tardío. Una línea totalmente innovadora, es una práctica que se está utilizando cada vez más en los sistemas ganaderos, sobre todo en los sistemas mixtos, ¿sí? Con una fuerte intensificación, ir sobre maíz de cosecha y bolear con Altina distintos verdeos de invierno. El objetivo, por supuesto, fue evaluar la productividad de estos verdeos de invierno debajo de ese maíz, ¿sí? En un solo aprovechamiento, ¿sí? Esto tengan en cuenta, en un solo aprovechamiento en agosto, ¿sí? Cosechado el maíz, lo dejamos crecer un poquito más, vamos, lo cortamos simulando pastoreo y volvemos a agresar, ¿sí? Bien intensificada la rotación, vemos qué pasa con estos cultivos intercalares dentro de este maíz. El objetivo inicial, como para tener una comparación, fue de 220 plantas, ¿sí? El mismo objetivo que vimos antes. Como para tener una comparación inicial. Después veremos si
hace falta subir la cantidad de plantas objetivo, ¿sí? Pero realmente como no hay información sobre esta tecnología, se nos ocurrió que era bastante interesante poner todo en el mismo punto de partida. Esta productividad, por supuesto, además de la productividad, ver qué pasa con el coeficiente de logro de cada una de estas especies y cultivares dentro de los maíces, ¿sí? Y qué producción de carne podría llegar a obtener. ¿Mm? Y lo otro, que está atado a lo que les mencionaba anteriormente, es si aumento el coeficiente de logro, ¿realmente aumentan los kilos de materia seca? Es decir, si logro más plantas, ¿realmente aumenta la producción de ese verdeo? Bueno, vamos a tratar de echar un poquito de luz a esta línea de trabajo. Para esto hicimos ensayos con Altina, ¿sí? En 3 ambientes, San Joaquín, Tres Cardos y La Payanca, ¿sí? De Crea San Eloy, La Prida y Olavarría. Para eso encaramos el maíz con todo el ancho de labor de la Altina, ¿sí? Que varían de 30 y 32 metros, e hicimos pasadas de 100 metros de largo, ¿sí? Con la densidad objetivo que les mencionaba antes. Más o menos así se veía de arriba mientras estábamos haciendo el boleo. Y luego veíamos qué pasaba abajo, al mes y medio, más o menos, lo dejábamos crecer bastante, ¿sí? Las condiciones no son las mismas que cuando sembramos, ¿sí? Son condiciones bastante adversas para estos verdeos, que aún así son tan fieles que nos siguen aportando plantitas ahí abajo de ese maíz, ¿sí? Entonces ahí van algunas fotitos de lo que veíamos. Esto es una ceba forrajera, esto es un triticale, esto es una avena. Vamos con los resultados. Primero, experiencia en Tres Cardos, ¿sí? Lo hicimos sobre un maíz, la tijereta 621, que estaba sembrado con 35.000 plantas por hectárea, sin fertilizante. Ese maíz rindió 3.700 kilos, ¿sí? Ténganlo en cuenta este valor para más adelante. Y el corte, como les decía, lo hicimos en agosto, el 4 de agosto. Acá les dejo las precipitaciones, realmente fue un muy buen año para hacer esta experiencia. Vamos con el coeficiente de logro, primer variable que les mencionaba, objetivo para evaluar si hay algún material que logra implantarse mejor que otro, ¿sí? Los tengo ordenados de menor a mayor, y acá último puse Sofía más Ascasubi, ¿sí? Pero vemos que la gran mayoría de los materiales, Triticale Ona, Avena Sofía, Centeno Don José, Centeno Emilio, Alicia, no superan el 50% del logro, ¿sí? Con esa densidad objetivo que pusimos, que son estos kilos, ¿sí? Estos kilos corresponden a 220 plantas. Y a partir de ahí, superando el 50%, tenemos a Huilén, ¿sí? El Reigras, ¿sí? Reigras, que acá siempre le llamaba la atención en la gira, yo les decía, bueno, acá regulamos la máquina, pero evidentemente algún kilito más se va, ¿sí? Capaz que tendríamos que regular a 20 kilos como para lograr las 300 plantas, a un kilito más se va, por eso marca más del 100%, ¿sí? Y la avena Sofía con Ascasubi también con buen logro. Fíjense la diferencia, ¿no? Un ejemplo, lo que les decía. Avena, sí, este era el logro que veíamos en avena, para que ustedes tengan una idea, y este es el logro que veíamos en Reigras. Realmente había una plantita al lado de la otra, ¿sí? Muy adaptado a esta condición. Cuando evaluamos la producción de pasto de forraje, ¿sí? Encontramos diferencias significativas entre tratamientos, ¿sí? Con valores que iban entre los 1.100 y los 1.800 kilos de materia seca, ¿sí? Destacándose la avena más vicia, Huilén, pareciera gustarle esta tecnología en este ambiente, Sancho, ¿sí? Y luego Emilio, Reigras Bisonte, y por último Sofía, Alicia, Ona y Don José, ¿sí? Promedio 1.452 kilos de materia seca por hectárea para esta experiencia. Y pasamos a San Joaquín, ¿sí? En San Joaquín lo hicimos sobre un maíz población, con fertilización, con unas 35.000 plantas promedio, porque era variable, pero 35.000 plantas promedio, con un rendimiento de ese maíz de 3.150 kilos por hectárea, ¿sí? Esto lo hablamos un cachito más tarde, principios de septiembre. Fíjense el coeficiente de logro de cada especie. Tenemos
acá cambió la cosa. Tenemos a Huilén con un 56%, parecido a lo que teníamos en Tres Cardos, en la Prida, pero fíjense el resto de los materiales alcanzando muy buenos logros, ¿sí? Muy buenos logros. Y otra vez pasa lo mismo acá con los dos reiraces. En este caso también tuvimos diferencias significativas entre tratamientos, con valores que fueron entre los 900 y los 1753 kilos. Acá se destacaban Sancho, Ona, Don José. Fíjense que cambia un poco la estructura. Sancho sigue destacándose muy bien, ¿sí? Logra las plantas y logra acumular forraje, ¿sí? Y, por ejemplo, Sofía también no está en los primeros escalones. Fíjense la diferencia con lo que vivíamos antes cuando sembramos, ¿sí? Estamos poniendo a estas especies en una situación totalmente diferente a la que están acostumbradas, a las que están probadas también. En este caso, promedio 1.257 kilos por hectárea. Vamos a la tercera situación, la payanca en Olavarría, ¿sí? Esto lo hicimos sobre un maíz de 55.000 plantas, y de 7.000 kilos de rendimiento. Recuerden estos valores también. Primer corte, único corte, 5 del 8. Fíjense los valores de logro. Fíjense los logros. Acá se parecen más a los logros de la Prida. Valores bajos, menores del 50%, en el caso de Sofía, Emilio, Ona, Sofía Matsascasubi, ¿sí? Y valores de más del 50%, pero no muy elevados tampoco, Alicia, Huilén, Concord. Fíjense, los dos reiraces ya no están tan cómodos en esa situación, ¿sí? Con 67 y 80% respectivamente, y acá metí una chapa, porque tenía la semilla, metimos 15 kilos de Ascasubi, de Vicia Villosa. En este caso el promedio fue de 412, fíjense la diferencia respecto a las otras dos experiencias. Acá también diferencias significativas entre tratamientos. Sí, diferencias significativas entre tratamientos, y fíjense, ¿sí? Vamos de valores bajos de materia seca, 200, 300 kilos de materia seca, hasta 500 en el mejor de los casos, ¿sí? Con Ascasubi más Sofía, Tritica Leona, Ascasubi sola, ¿sí? Realmente una situación totalmente diferente. Ahora vamos a compilar estos tres ambientes y vemos ordenado el promedio de mayor a menor y construir un índice como para que sea un poquito más claro, pero vemos que sobre este promedio total de los tres ambientes de 962 kilos de materia seca, ¿sí? Realmente vemos materiales que están bastante por encima del promedio, ¿sí? Como Sancho, Sofía Matsascasubi, Ona, Huilén, que les decía parece gustarle esta situación, con 15 hasta 35% por encima del promedio, ¿sí? Pero son valores bastante interesantes. Ahora, también quería destacarles esto. Les decía que recuerden la cantidad de plantas, porque básicamente tuvimos dos situaciones, ¿sí? Logramos superar la barra de los 1.000 kilos de materia seca hasta 1.700 kilos de materia seca en esta situación, ¿sí? En maíces de 30.000 plantas por hectárea, ¿sí? Evidentemente, maíces de 30.000 plantas, mayor distancia, ¿sí? Está todo sembrado 52 centímetros en hileras, mayor distancia entre plantas, por lo tanto, llega más luz, por lo tanto, cuando boleo, más semilla llega al suelo, porque no queda tanta semilla enganchada en las plantas, porque eso también pasa, y también tengo mejor condición de temperatura, ¿sí? No tengo tanto sombreo. Ahora, en un maíz de 55.000 plantas, como tenemos en la payanca, claramente son otras condiciones. Ya tengo menor radiación, tengo menos temperatura, pero además, y no menos importante, el consumo de agua y de nutrientes es diferente, ¿sí? Es mucho mayor en esa situación de 55.000 plantas por metro cuadrado. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, son datos exploratorios, les diría, pero que realmente nos plantean una situación de que podemos bolear, pero tenemos que tener en cuenta sobre qué maíz estamos boleando estos verdeos de invierno, ¿sí? En cuanto a producción de carne, aproximadamente, si consideramos una invernada de 300 kilos,
y un consumo de 3% de su peso vivo, saliendo de un verdeo antes de entrar a una pastura, que es el objetivo, o podría ser un objetivo, no digo que es el objetivo, es una de las herramientas que podemos hacer, ¿sí? Podemos lograr con 400 kilos, unos 26 kilos de carne por hectárea, y manejando los promedios, ¿no? Con el promedio de 1.300 kilos de materia seca podríamos lograr hasta unos 90 kilos de carne por hectárea. Bien, entonces, otra pregunta. ¿Esto es cierto? Si yo tengo más plantas logradas, tengo más pasto, no parece ser el caso, ¿sí? Acá tengo la regresión hecha para cada ambiente. Sí hay una tendencia en la pida y en Olavarría, pero es muy baja, no es muy bueno el ajuste, ¿sí? Y es nulo el ajuste, le diría, en Olavarría. Es decir, que son importantes las plantas que logro, sí. ¿Me van a dar más pasto si tengo más plantas? No necesariamente. Lo vemos en Sancho que muchas plantas logran mucho forraje, pero hay otros materiales como Huilén o como Ona que no tienen buenos coeficientes de logro, pero gracias a la magia del malcochaje, como le pongo ahí, realmente logran tener buenas performances cuando vamos a medir la producción de materia seca. Por supuesto, vamos por un segundo año, ¿sí? Con especies y cultivares. Como les decía, en resumen, 1.400 kilos de materia seca podemos lograr. Tenemos picos de 1.700 kilos de materia seca con algunos materiales, pero tenemos que analizar muy bien lo que es la interacción semilla, densidad del maíz y condiciones ambientales en las cuales estoy boleando, ¿sí? Por lo tanto, este viaje recién comienza. Y paso a la última. Sí, perdón, Mariano, ¿me iba a decir algo? No, Fede, vamos 42 minutos, te aviso para que Listo, sepas el tiempo. Dale. Vamos con la última línea de trabajo, ¿sí? Cultivos de verano diferidos. Lo linkeo con lo que veníamos, que era el maíz, pero metemos sorgo, que es el cultivo que tradicionalmente se utiliza como diferido, sorgo granífero, sorgo doble propósito. El objetivo fue comparar sorgos versus maíz. Elegimos un sorgo granífero de buena difusión, un sorgo granífero alternativo, 2 materiales de Nucid. Y después en maíz innovamos un poquito más. Pusimos un híbrido de maíz de alto costo, ¿sí? De Cal 7272, un híbrido de maíz de bajo costo, es de Vallaca Sal 20122, o un hijo de híbrido y un maíz población, ¿sí? Un maíz que ha sido híbrido y que yo lo fui cosechando y sembrando y cosechando y sembrando por varios ciclos y básicamente se convierte en una población estabilizada. En el caso del sorgo utilizamos una densidad fija, objetivo de 140 a 160 plantas por metro cuadrado, y en el caso de maíz variamos, hicimos una baja densidad entre 2,5 y 4 plantas por metro cuadrado y una alta densidad entre 4 y 6 plantas por metro cuadrado, ¿sí? El objetivo siempre es ver qué pasa a nivel de productividad, pero también qué pasa a nivel de calidad. Para esto hicimos 3 experiencias en San Salvador, de Crea Nuestra Señora de las Pampas, en Don Pancho Crea Pringles 2, y en La Cautiva Crea Carué. Y acá lo ven a Gonza, el ayudante, metido entre las franjas de sorgo. Esto lo pudimos ver en la recorrida en San Salvador y en maíz. Vamos con San Salvador, que lo han visto más veces, pero tenemos algunos datitos más. Esto los sembramos el 23 de noviembre, con fertilización, como les indico ahí, una densidad promedio que logramos de 180.000 plantas de sorgo y 37.000 plantas de maíz en baja y 57.000 plantas de maíz en alta. Y el muestreo lo hicimos el 6 de mayo. Acá les muestro el ranking, ¿sí? En términos de materia seca, y a su vez cada barra tiene un color que indica si es sorgo, hijo de híbrido, población, híbrido barato o híbrido caro, ¿sí? Parece bastante claro, ¿sí? En esta situación, donde los híbridos tanto en baja como en alta densidad son los que se destacan en producción de materia seca, ¿sí?
Y también vemos que la alta densidad, si vemos un mismo híbrido, ¿sí? En el caso de Cal 72, o lo mismo ocurre para el híbrido barato, ¿sí? Pegan un salto en el nivel de producción en kilos de materia seca por hectárea. Fíjense, por otro lado, como contraparte, la población, ¿no? Cómo se mantiene estable. El hijo de híbrido en naranja también pega un salto en la producción, y tenemos a los dos sorgos, que no son justamente los que más, sorprendentemente no son los que más se destacan en este ensayo, ¿no? Acá tuvimos interacción entre fenotipo y densidad, interacción significativa, ¿sí? Bueno, acá les marcaba esto que les decía, ¿no? Realmente el vigor híbrido haciendo muestra de su capacidad para producir más biomasa. Acá Facu Méndez, cuando hicimos la recorrida, había hecho un costo en dólares por kilo de materia seca para San Salvador, ¿sí? Y con algunos bemoles veíamos que los híbridos, por ejemplo, tanto el caro como el barato, acá amarillo y gris, se destacaban con bajos costos en dólares por kilos de materia seca. Es decir, que realmente compensaban con producción la inversión que hacíamos en el híbrido. Y fíjense en el hijo, cómo quedaba cara esta producción. Volvamos a San Salvador. Les decía que había interacción, entonces analicé todo por separado. Fíjense los sorgos, ¿sí? El Sprint T60 destacándose respecto al Nugrain, en 10.000 y 12.000, casi 13.000 kilos de materia seca por hectárea, con diferencias significativas. En el caso de CAP también, el salto, pero cuando cambiamos la densidad, ¿sí? De 14 a 20.000 kilos de materia seca. En el caso de Vallacasal 20122, el híbrido barato, con salto de 14.000 a 16.800 kilos de materia seca, ¿sí? Un salto que no llega a ser significativa la diferencia, pero se ve la tendencia. En el caso del hijo de híbrido, también el salto que les mencionaba anteriormente, bastante más marcado y significativo. En el caso de la población, estancado, ¿sí? Variamos la densidad y en ese ambiente no parece responder la población estabilizada. Esto es una fotito nomás como para que ustedes vean cómo era la estructura en San Salvador de las Espigas, ¿sí? Acá tenemos el híbrido caro en baja y en alta, el híbrido barato en baja y en alta densidad. Fíjense, la estructura sí parece no modificarse, tienen buenas espigas, bien desarrolladas, ¿sí? Haciendo alarde de su vigor híbrido, ¿no? Y acá tenemos el hijo en baja, en alta, ¿sí? Ya con algunos problemas, desordenadas las espigas, de distintos tipos, ya empieza a segregar mucho el híbrido, ¿sí? Pues estamos en una F2, y en la población ya segrega del todo. Vemos a distintos tipos de espigas. Esto para que tengan una idea de lo que veíamos en el campo, ¿sí? O sea que claramente acá tenemos una grieta entre lo que es híbridos y lo que son hijos de híbrido y poblaciones, al menos en estructura. Si analizamos los componentes, acá no solamente analizamos productividad, sino que dividimos, tomamos muestras y separamos en componentes, y a su vez esos componentes les hicimos calidad. Si vemos componentes, ¿sí? Fíjense acá en este gráfico de la izquierda arriba, separamos en hoja, tallo, espiga y tallo remanente. Tallo remanente son los últimos 30 centímetros que normalmente quedan en el campo, ¿sí? Fíjense la variación de la espiga, ¿sí? Componente principal de toda la planta, de esta biomasa, ¿sí? El aporte de la panoja sería en este caso en los sorgos, 50 y pico %, ¿sí? Pero a partir de que empiezo a usar maíces ya aumenta la proporción de espigas, ¿sí? Se hace acá quizás máxima, casi invariable, utilizando híbridos tanto en baja como en alta densidad. Acá ven lo mismo, ¿sí? Lo mismo, la misma secuencia, pero sin los saqué los sorgos, pero también relacionamos con la producción por hectárea, ¿sí? Fíjense,
acá. Es decir, este componente no varía tanto, pero fíjense cómo varía la producción, ¿sí? Tanto en alta como en baja, respecto al resto de los materiales. Como les decía, analizamos componentes de la biomasa, materia seca y FDA de cada componente, ¿sí? Y acá, con las salvedades que corresponden, ¿sí? Utilizamos esta ecuación para la estimación de digestibilidad, ¿sí? A partir de FDA hicimos el cálculo de energía metabolizable y luego de digestibilidad, utilizando la fórmula de Roeder, que no hay una fórmula específica para estos recursos, por lo tanto utilizamos una fórmula que se utiliza para forrajes, ¿sí? Entonces, con esta salvedad les voy a mostrar algunos datitos más. Fíjense, cuando estimamos la producción, pero en kilos de materia seca digestible por hectárea. Los mismos colores que les mencionaba antes, en amarillo tenemos al de cal, ¿sí? En baja y en alta. En verde tenemos al híbrido barato. En azul la población. En naranja el hijo de híbrido y los sorgos, ¿sí? Fíjense cómo se marca la mayor cantidad de kilos de materia seca digestible en los híbridos en este ambiente. Pasamos al otro ambiente rápidamente, que era en la cautiva, ¿sí? Crea Carué. Este ensayo lo sembramos el 23 del 11, con 60 kilos de fosfato de amónico. Acá no teníamos sorgos, por cuestiones de logística de sembradora, así que solo sembramos los maíces. Teníamos una densidad promedio de 38.000 plantas en baja y 58.000 plantas en alta, y mostramos el 5 de mayo. Fíjense la secuencia, en este caso la interacción dio no significativa de densidad por genotipo, y fíjense la secuencia muy similar a lo que veíamos antes, ¿sí? Con algunos niveles de producción más bajos, pero viendo a los híbridos destacarse, ¿sí? Tanto en baja como en alta, pegando el salto en producción, en algunos más o en algunos menos, en baja versus alta densidad. Fíjense cómo acá se cuela la población en alta. En este ambiente sí respondió con 3.000 kilos de materia seca por hectárea más que en baja densidad. En la misma lógica vemos componentes del rendimiento de biomasa, tallo remanente, tallo, hoja y espiga. Y fíjense, ya el ambiente no fue lo mismo, hay un aporte muy bueno, pero menor en porcentaje de espiga en cada uno de los materiales, ¿sí? Que ronda el 66-68%. No hay una gran variación, pero hay diferencias en el componente espiga. También se ven ya algunas diferencias más marcadas en lo que es hoja. Si mal no recuerdan, acá en estos ensayos tuvimos un viento muy fuerte, ¿sí? Es probable que haya afectado parte de esta biomasa. Y acá lo mismo, mismos componentes, la variación de los componentes y la producción versus la producción, ¿sí? Como la producción en estos híbridos, tanto en baja como en alta, se mantiene alta, se mantiene por encima del resto, ¿sí? Y la población alta acá, como les decía, colándose entre los mejores, la mejor performance. Con la salvedad que les decía de la ecuación, vemos los kilos de materia seca digestible para estos tratamientos. Fíjense cómo la población alta sube más escalones, ¿sí? Pero acá prácticamente no hay diferencias, acá no podemos hacer análisis estadístico porque no tengo repeticiones de la calidad, pero sí vemos un escalón bien nutrido, ¿sí? Entre lo que es híbrido barato en alta y en baja, casi sin variación, de cal en baja, población alta, y de cal en alta, sí pegando un saltito en kilos de materia seca digestible. Por último, tenemos a Crea Pringles compacto, ¿sí? La densidad promedio, la misma, logramos la misma densidad que en los otros ensayos y tampoco hay sorgo. Y esto lo mostramos el 23 de mayo. Fíjense, acá la interacción fue no significativa, no hubo diferencias entre tratamientos, no pudimos ver diferencias entre tratamientos. Fíjense también que los niveles de producción en kilos de materia seca son bastante menores, ¿sí? Bastante menores, un tercio de
de lo que teníamos antes, o sea, un ambiente mucho más restrictivo para estos materiales. Sin embargo, tenemos de cal en alta y en baja, ¿sí? Se invierte la secuencia, acá parece no responder, pero están con 6.000 kilos de materia seca, pero casi sin diferencias está población, que se mete de nuevo, y el híbrido barato con 5.600 kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? Vemos las proporciones, se parecen más a las proporciones que veíamos ay, se me borró. En el ambiente anterior, con 67, acá hay variación, ¿sí? entre materiales para el componente espiga, ¿sí? Y fíjense, a pesar de que no hay diferencia, bueno, quería mostrarles la marcha de los rendimientos versus los componentes, ¿sí? Esto en kilos de materia seca digestible, tenemos una secuencia muy similar a la que veíamos anteriormente. Bien, acá voy cerrando. Capaz que fui muy rápido, pero bueno, ahora charlamos. Cerramos la de diferidos, pero dejando una puerta abierta. Con bastante claridad, vemos el vigor híbrido se hace notar en ambientes de media y alta productividad, ¿sí? Y en ambientes de baja no vimos diferencias entre genotipos, ¿sí? Lo cual quizá en ambientes de baja productividad no justificaría la utilización de híbridos. Hay diferencias entre genotipos para la variable componentes de la biomasa, ¿sí? Esto van a tener la presentación, pero la diferencia es respecto a los niveles de producción de cada genotipo, ¿sí? Entonces, el aporte que hacen los híbridos realmente es sustancial en términos de materia seca y de materia seca digestible respecto a la variación que hay en el componente espiga, ¿sí? Como principal componente de la biomasa. Como era esperable también, la diferencia de calidad responden a la marcha de la proporción de las espigas, y la densidad parece ser una herramienta a tener en cuenta, ¿sí? No todo es baja densidad en el sudoeste, por lo menos los datos nos indican, a veces significativa y otras veces no significativamente, que hay un salto en la producción cuando elevamos la densidad y pensamos un cultivo de maíz para diferir. Con esto cierro. Acá lo hicimos con AguJournal a último momento. No tuve ni tiempo de editarlo, pero les muestro la fotito así, como salió. Esto es el costo, teniendo en cuenta todos los costos de las labores y de la semilla, ¿sí? Que en el caso de la población y el hijo de híbrido es ínfima, entre 3 y 5 dólares, respecto a los híbridos, barato y caro. Teniendo en cuenta todas las labores, ¿cuál es el costo por tonelada de materia seca digestible? ¿Sí? Entonces fíjense en la Prida y en Carué, que fueron ambientes buenos, más o menos rondan los 20, 22 dólares por tonelada, ¿sí? Y fíjense cómo empiezan a interactuar acá, pero se hacen muy competitivos estos híbridos, ¿sí? Compensan las diferencias que puedan tener con la producción y con la calidad, ¿sí? Compensan ese alto costo de semilla respecto a un hijo, por ejemplo, en baja densidad. Bueno, y acá pueden hacer todas las comparaciones, por supuesto en Pringles, donde la cosa se puso más peluda, los costos avanzan, ¿sí? Los costos se hacen más altos. Pero bueno, ya tendremos tiempo de analizarlo detalladamente. Y no quería terminar la presentación, Mariano, no me mates, ya termino, con agradecimientos finales, ¿sí? Para la gente de Tres Cardos, Raúl Lanusse, Froilán Rodríguez, San Salvador, Gerardo Bertini, Alberto Castelo, Germán Stulli, Eduardo Mondarain de Don Pancho, Agustín Casares y Fabián, el encargado de la gama, Isidro y Jerónimo Bodeño de San Joaquín, Julián de la Carola, Raúl Bilbao y Gustavo Calderón de La Cautiva. Sí, son toda la gente que nos abre la puerta del campo y nos permite hacer todas estas experiencias. Y se interesan y preguntan, y realmente es un placer laburar con gente así. Por supuesto, a los proveedores de servicio, Marcos Ortega con su Altina, Santiago Joaquín Ibarrola, Carlos Petersen, que fueron los sembradores,
a los asesores Facu Méndez, Tomás Formento, Fran Raimondi, y bueno, Fran ya no está más, y Matías San André. Realmente siempre están al pie del cañón para facilitar y coordinar las actividades en los distintos campos. A los ayudantes, Gonzalo Binay, Luciano Rolauser, José Silvio y H. Mayo, que son mis socias además, a Juan Silva, a Julieta Calzada, ¿sí? Todos ayudantes que nos han permitido generar toda esta información. Y por supuesto al equipo GEASO, Agustina, Nico, Agu, Yorno, Nora, Bernardo, que realmente son un apoyo, están siempre. Por supuesto Mariano, que no lo mencioné acá, no solamente están para lo que es las actividades de laburo, sino que están para todas las cuestiones también de índole personal. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias. Excelente, Fede. Aplausos virtuales, la verdad, muy buena información y excelente presentación. Hay algunas preguntitas y comentarios que te voy a trasladar, pero yo preferiría que lo hagan personalmente, algunos si están escuchando. Sí, a ver. Porque Gastón, por ejemplo, en la primera parte, en la primera línea de trabajo, pregunta si son las mismas variedades, pero me quedó sin conocer a qué se refería exactamente. Así que si Gastón estás por ahí y querés hacerlo ahora, de manera informal, empecemos una charla, un intercambio con Fede, si te parece. Buenas tardes, no sé si me escuchan, Gastón Terizo. Gastón, ¿cómo andás? Perfecto. Brillante, hermoso, felicitaciones. Gracias. Como hablas, hay distintos comportamientos sanitarios de las distintas variedades de avena y hay un efecto de cada una de las tecnologías que se usó. Capaz que hay más o menos respuestas de acuerdo a la variedad que se usó. Por eso quería saber si era la misma variedad, ¿cuál se había usado? Sí, toda la misma variedad. No recuerdo si lo mencioné, pero lo menciono ahora. Sí, la variedad de Florencia Inta, que es una variedad de muy alto potencial de producción, que funciona muy bien acá en el sudoeste, realmente muy bien, tanto en siembras tempranas como tardías, y que tiene naturalmente este problema, digamos, de una resistencia a roya baja y algún problema frente a pulgón. Frente a pulgón no hay variedades resistentes, pero esta variedad muestra un poco más de lado flaco frente a pulgón. Así que utilizamos esa variedad a propósito, digamos, como para poner a prueba los tratamientos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Fede, ¿puedes dejar de compartir la presentación? Sí, así por supuesto. Nos vemos todos en modo... ahí estamos, perfecto. Bueno, perfecto, Gastón, gracias. Si tenés algún otro comentario, obviamente compartilo. Tenemos una pregunta de Eric. Si estás por ahí, Eric, si tuvieron en cuenta el remanente, preguntás. Si querés ampliar un poco más la pregunta. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, Eric. Sí. Buenísimo. Fede, muy buen el trabajo, déjame felicitarte a vos y a todos. La verdad que es mucho trabajo atrás y muy buena info. Y te quería consultar por el tema de, cuando dabas el último aprovechamiento de los verdeos, se habían tenido en cuenta por el remanente que queda, que dejan los animales, porque el aprovechamiento por ahí de un centeno o una avena puede llegar a ser distinto en eso. Sí, nosotros uniformamos, digamos, el corte, dejando un remanente con un uso cauteloso, digamos, por así decirlo, respetando la ley del puño y todo lo que ustedes ya conocen. Lo tratamos de hacer así. La realidad es que en algún caso, me recuerdo, no sé si está Raúl por ahí, en Tres Cardos, tuvimos que hacer un manejo diferente en el centeno, porque cuando entraban los animales, después del corte, no lo querían comer. Así que en ese caso, sí merecía un manejo distinto y pasamos una desmalezadora como para ver si rebrotaba. Básicamente se terminó encañando de nuevo y teníamos espigas otra vez en el cuarto aprovechamiento. Pero el resto de los materiales se manejó todo igual. Ah, buenísimo.
Y si me dejás una consultita más, en cuanto a verdeo de inviernos boleados, ¿están pensando por ahí en alguna línea que sea fertilización al verdeo de verano previo para incrementar los nutrientes que llegan después de ese verdeo invernal boleado? Sí, bueno, sí, esta charla lo tuvimos con un colega, con José Macigoye, durante la recorrida, colega de INTA, porque él había hecho alguna experiencia con fertilización, fertilizando el verdeo que boleaba, incluso. O sea, boleando el fertilizante con la semilla. Y él me decía que había tenido muy buenos resultados. Por supuesto, es una posibilidad. Realmente, digamos, se abre una puerta a evaluar distintas tecnologías y distintos manejos. A mí me gusta la posibilidad de explorar bien qué pasa con distintas densidades de maíces y también con el tema de fertilización. Ver si en ese maíz de 55.000 plantas, si yo aporto fertilización, si el comportamiento puedo mejorar el comportamiento del boleo sobre ese maíz. Sí, es una posibilidad y me gustaría. Yo creo que vamos a acotar especies y cultivares y vamos a agrandar un poco estas cuestiones de fertilización, de plantas de maíz, y yo creo que va por ese lado. Pero bueno, son realmente, como dice Agus, Giorno, creo que no hay otros datos dando vueltas sobre esto y hay un camino por recorrer bastante largo. Sí, ahí me deja contar una cosita ahí. El año pasado, en lo que es sur de Córdoba, habíamos probado densidad de maíz y fertilización a la siembra, y se ven datos muy interesantes donde empezaba a cruzar densidad, efecto de híbrido y fertilizante, y a su vez si cruzar densidad de centeno, hay mucho para sacar de ahí. Bien, bien. Bueno, esa data está bueno tenerla en cuenta para enfocar. Gracias, Eric. Perfecto. Gracias a vos. Tenemos otra pregunta, Fede, gracias Eric, de Javier. Dice, ¿se puede considerar que cada verdeo tiene una fecha de siembra ideal? Titricales, ¿a partir de qué fecha no se encaña? Son dos preguntas. Bien. Sí, podemos jugar con la fecha de siembra, ¿sí? Realmente poniendo a todos en la misma fecha de siembra no solamente simplifica lo operativo, sino que nos permite ver los ciclos. Por supuesto, sí, si yo tengo problemas para sembrar temprano y necesito pasto rápido, tengo que ir por cebada forrajera o algún centeno, seguramente. Tengo que descartar triticale, tengo que descartar ryegrass. Sí, eso es así. En el caso particular de triticale, lo podemos sembrar temprano en febrero y no se va a encañar. No. Yo probé dos que son ciclos largos. En triticale no hay ciclos cortos y no hay ciclos. Hay muy poquitos ciclos intermedios. Por lo cual, todo lo que está disponible en el mercado es ciclo largo y lo puedo sembrar temprano y no va a encañar. Es una excelente especie poco explorada en general, ¿no? Gracias, Fede. Tenemos un comentario de Esteban. Esteban, ¿estás ahí? De Esteban Artica, respecto al maíz. ¿Querés ampliar un poquito? Fede, muy buena Esteban, la charla. ¿cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. No, yo lo que ponía, viendo el ensayo de la Prida, que vimos los sorgos graníferos, quizá para, no sé, ya este año probablemente sea tarde, pero tratar de incluir los doble propósito en algún momento, porque la verdad que a campo realmente nos dan más raciones que los graníferos, ¿no? Para pelearle por ahí más a los maíces a nivel de tener una paleta más amplia, ¿no? Sí, perfecto. Eso viene perfecto para comentarte que este año ya ampliamos, salimos por sugerencias, entre las cuales estaba la tuya y también de Facu Méndez, que me decía, bueno, realmente en el campo está el granífero, pero el doble propósito es el que más se usa. O algún forrajero se utiliza, se hace un pastoreo y después se deja digerir. Bueno, todas esas opciones las tenemos ya presentes a partir de esta campaña. Las opciones de maíz, y dentro de lo que es sorgo tenemos granífero, doble propósito y forrajeros con
dos usos diferentes, digamos, un pastoreo y diferido después. Perfecto. Así que la idea es sí, está contemplado y la idea es enriquecer esta información, ¿no? Bárbaro, bárbaro. No, la verdad que hay mucha información, tanto en los ensayos como a campo, y creo que le vamos a ir sacando mucho el jugo a todo esto. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Hay una pregunta de Gastón que dice, ¿a campo se ve buen logro de ryegrass y no en experimentación? Sí. El ryegrass se logra, lo que vimos nosotros es que normalmente se logra mejor que el resto. Sí. Aún en esa condición tan desfavorable en la que lo ponemos, si nosotros boleamos y apuntamos a 300 plantas, por ejemplo, con 20, 25 kilos, que es como lo que logramos hasta acá, realmente tenemos muy buenos logros. Independientemente de la condición, aún en la condición de 55.000 plantas. Tenemos buenos logros y buena producción de forraje. El tema del ryegrass es para charlar un poquito más, pero bueno, si tenemos zonas debajo y donde se encharca, lo charlábamos con la gente de cencerro, por ahí un ryegrass diploide se bancaría mejor esa condición, ¿sí? Esa es una arista, pero en general se implanta bien, y mejor que el resto. Y los niveles de producción son buenos, Bien. Gracias, Fede. Martín Comba pregunta, en caso de maíces con más plantas, subiendo la densidad, ¿no ayudaríamos a aumentar el coeficiente de logro y mayor cantidad de materia seca? Habría que probarlo. Tendríamos que probarlo. Sí, Otro ensayito. Sí, es buena la pregunta. Lo que pasa es que en maíces con más plantas, yo tengo un ambiente, como les mostraba, con dibujitos, tengo un ambiente bastante más adverso que maíz baja densidad. Por sombreo, por luz y sobre todo por consumo de... acuérdense que estamos en febrero, o sea, las plantas de maíz están verdes, como veían en las fotos, están re verdes, están consumiendo, están llenando grano, realmente están haciendo un uso fuerte de los recursos, agua y nutrientes. Por lo cual no estoy tan seguro que si aumento mucho la densidad de boleo pueda lograr mejores resultados. Sí, es una hipótesis a poner a prueba, me parece. Perfecto. Gracias, Fede. Tengo una de Agustín Giorno, no sé si lo tenés de algún lado. ¿Cómo ves el aporte de los híbridos respecto de la estabilidad de producción? Y está claro que aporta potencial. ¿Podemos esperar algo similar en estabilidad? Sí. Lo que vemos es que siempre se destacaron, aún en la condición más adversa, se destacaron, digamos, la genética estuvo ahí marcando el ritmo. Aún en Don Pancho, donde los rendimientos fueron bajos, realmente los híbridos estaban arriba, no significativamente. Yo creo que aportan estabilidad al sistema porque en el caso de la población o del hijo, tiene sus vaivenes. Cuando los cambiamos de ambiente, van y vienen, ¿sí? Y los híbridos siempre marcan ahí la tendencia a producir más. Perfecto, gracias, Fede. La última, y después son todas felicitaciones y saludos, así que te los traslado. ¿Tienen pensado, de Gonzalo Rossetti, ¿tienen pensado evaluar diferentes niveles de cobertura en el antecesor del maíz y el efecto sobre el cultivo de cobertura? No tenemos ensayo de cultivo de cobertura. De cualquier manera, creo que hay información. No te quiero mentir, creo que lo vi a Eduardo Zapereira por ahí, entre la gente que estaba participando en la charla. Creo que hay información sobre la cobertura y distintos tipos de cobertura, con vicia, con triticale, con centeno, avena. Sí, creo que esa información creo que está generada. No quiero mentir, pero creo que está generada. Pero Sí, no tenemos hay esa línea de laburo. No tenemos esa línea de laburo. Ahí está justo Eduardo. Si quiere comentar algo. Está Eduardo. No, Fede, muy cortito, disculpa, no quiero interrumpir. Fede, Mira, te aclaro la hace pregunta bastante... que por ahí se entendió mal.
¿Sí? Perdón, soy Gonzalo Rossetti. Perdón. Sí, Gonzalo, ¿ven? Ahí está, ¿cómo va? No, mi pregunta es, viste que tenés diferencia en el logro de las distintas especies, ¿no? Sí. Generalmente los maíces se hacen sobre verdeo, que se deja con más cobertura, con menos cobertura. Entonces, ¿de qué manera influye en el logro del boleado las diferentes coberturas? ¿Sí? A eso me refiero. Correcto, ahí te entendí. ¿Está? Bien. Sí, no lo exploramos, la verdad que no lo pusimos como hipótesis ni como línea de laburo. Sí, ahí te entendí, no tengo datos para apoyar eso, pero sí, por supuesto que es interesante porque cambia el ambiente, cambiase el ambiente definitivamente, ¿no? Está bien, Buenísimo. gracias. Capaz que Eduardo tiene algún dato. Eduardo. En general nosotros hemos trabajado con cultivos de coberturas como antecesores de los cultivos de verano, de renta, llámese maíz, soja, girasol. No hemos trabajado todavía con lo que vos estás preguntando, que es, si bien tenemos datos de seguimientos de lotes hechos al voleo, como mostraba Federico, pero son seguimientos de campo de productores, donde se han obtenido diferentes coberturas, y eso de alguna manera está influyendo en el cultivo siguiente. Ahora, todavía no tenemos medida ese uso de digamos, los verdeos sembrados al voleo, sino que los tenemos evaluados como antecesores, como cultivos de invierno, como antecesores de cultivos de verano. No, perfecto. Fede, Bueno, gracias. Perfecto. Buena, Gracias por los aportes. Entonces, si me Sí. dejan agregar nomás un poco de eso, una experiencia tengo previa con Alberto Quiroga y el sur de Córdoba, lo que probamos con cobertura es que a mayor cobertura que tengas o rastrojo, más difícil es poder dejar ese grano sobre el suelo. Entonces va a tener un menor logro de plantas. Esto se pasa cuando tenés cobertura excesiva de 4.000 kilos de rastrojo o de centeno que de un año al otro no se te termina de mineralizar. Después si el verdeo fue comido, se redujo esa cantidad de rastrojo, no tendría que haber problema. Pero cuando es cultivo de cobertura sin comida, puede llegar a ser un problema la excesiva cobertura que puede haber en el suelo. Perfecto. Sí, gracias, Gracias, Eric. Eric. Sí. Muy buen dato. Bueno, por último, una sugerencia que transmite Agustín. Dice, podemos hacer los ensayos en lotes que se haya sembrado el maíz en densidad variable. ¿Sí? Sí, perfecto. Te lo deja para el año que viene, Fede. Perfecto. Hacemos. Fede, bueno, impecable, muchísimas gracias. La verdad que diste el puntapié inicial para bueno, justamente hoy no es el día para utilizar esa metáfora, pero bueno, diste el inicio para muchas cosas que van a surgir, información que va a poder procesarse y se van a poder sacar muy buenas conclusiones. Así que para finalizar, bueno, quiero recordarles que este material de la jornada lo vamos a subir a la web de CREA Sudoeste y el video va a estar disponible también en nuestro canal YouTube. Si se suscriben al canal van a recibir una notificación cuando el video esté disponible. Les agradezco a todos que hayan participado de la jornada, a la Comisión de Ganadería que estuvo en la organización y al especial a Spraytech. Así que a todos muchas gracias y nos vemos en la próxima. Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio.